Ahora, les voy a pedir que tengan de preferencia la Biblia a la mano, una libreta y una pluma. Y vamos a comenzar haciendo una amalgama de dos temas. A mí no me gusta dar el tema introductorio porque se me hace un poquito repetitivo, un poquito eh, que es muy redundante en ciertas cosas, entonces eh, incluyo algunas partes de la introducción del libro con el primer tema. Y de lo que quiero hablar en este momento con ustedes, el llamado que el Señor les está haciendo en esta noche es que nos conozcamos a nosotros mismos. Porque así como vimos en el seminario de vida en el Espíritu, y los que no lo han vivido, no se preocupen, haremos otros. No será, no es el primero y ni mucho menos será el último. Pero como vimos en el seminario de vida en el Espíritu, ahí descubrimos, ahí aprendimos que teníamos que nacer de nuevo para poder ser hijos de Dios. Porque nuestro Señor cumplió sus promesas y nos dio a su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo santificador, ese Espíritu Santo que nos hace no nada más imagen, sino que también nos convierte en semejanza de Dios. Porque esa semejanza de Dios significa que nos parecemos un poquito a Jesús. Por eso yo les comentaba en la vigilia de Pentecostés que el Espíritu Santo lo que quiere hacer en cada uno de ustedes es convertirlos en un otro Cristo, no en adoradores, no en seguidores, sino en imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Algunos de ustedes ya han comenzado a ver las bendiciones y las gracias del Espíritu Santo en sus vidas. Otros a lo mejor están pasando por sus situaciones muy particulares, pero de lo que deben de tener certeza, de lo que deben de tener fe es de que el Señor ya está obrando en ustedes, ya está obrando en sus familias, ya está obrando en su esposo, en su esposa, en su hijo. El Señor ya lo está haciendo. Y así como el seminario de vida en el Espíritu fue un llamado querigmático, fue una predicación fuerte, fue una red que nos llevó de golpe y nos acercó ante nuestro Señor. Ahora el proceso que nos toca es la catequesis. Y la catequesis es un crecimiento paulatino, es el ir profundizando en el amor del Padre, en ir profundizando en la verdad del Hijo y en irnos haciendo más dóciles a las mociones del Espíritu Santo. Entonces, el primer mensaje que el Señor les quiere compartir el día de hoy es un mensaje de perseverancia y de paciencia. Porque el Señor nos está invitando a una nueva vida. Porque así como nos lo dice San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 3, ahí describía esa comunidad que él acababa de formar por llamado del Señor, los llamaba niños espirituales. Y eso es lo que somos ahorita. Y yo prefiero verlo más como si fuéramos bebés espirituales. O sea, en el seminario, tras esa fusión del Espíritu Santo, esa renovación en nuestros corazones, empezamos a gatear y estamos gateando rumbo a Jesús. Y lo que sigue ahora es, vamos a aprender a levantarnos, vamos a aprender a caminar, vamos a aprender a amar y sobre todo vamos a aprender a mantenernos fiel a nuestro Señor, a aborrecer el pecado, a aborrecer el no estar en estado de gracia, al no querer alejarnos del amor de Dios, porque cada uno de nosotros ya hemos sentido ese abrazo de Padre amoroso que Dios nos da en todo momento, pero que muchas veces estamos demasiado ciegos para ver, estamos tan entumecidos que somos incapaces de sentirlos. Entonces, hermanos, el Señor nos exhorta el día de hoy a tener paciencia. El Señor nos exhorta a ser perseverantes. Y eso me lleva a los primeros obstáculos que podemos
enfrentar en este llamado que Dios nos hace. Porque el llamado que Dios nos está haciendo es que vivamos en el Espíritu. Es decir, que dejemos que su Santo Espíritu obre en nosotros y nos vaya guiando, nos vaya moviendo hacia ese camino de amor, hacia ese camino de salvación. Pero obviamente, cuando el Señor hace una obra así de maravillosa en nuestras vidas, obviamente a nuestro enemigo tampoco le gusta. Y ahí es donde muchas veces los problemas salen a flote. Hay muchos problemas al comienzo. Yo estoy seguro que algunos de ustedes eh, tiene problemas ahorita con situaciones laborales o financieras, familiares enfermos, o algún impedimento que no les permita salir, o alguna situación familiar fuerte, o en algún momento en el seminario, algunos de ustedes dijeron, no me puedo conectar, bueno, no, sí, bueno, no, y siempre tenían esa como pequeña duda o esa pequeña astillita que les decía, no, 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 no se puede, ¿sabes qué? No, o esa pequeña astillita, no, mejor no me conecto hoy porque, híjole, tengo ganas de pedir una hamburguesa bien rica, y si me quedo en la clase voy a terminar muy tarde. Siempre hay esas astillitas que son los problemas que tenemos que ir dejando de lado en este nuevo comienzo, en esta nueva vida, porque nos hemos convertido en bebés recién nacidos. Estamos aprendiendo a gatear rumbo a Jesús. Recibimos esa fusión del Espíritu Santo que nos está llamando a que nos acerquemos a Jesús, a que imitemos a Jesús y que por ende actuemos con el prójimo, con los hermanos, como también lo haría Jesús. Y lo maravilloso del Espíritu Santo es que nos da un montón de vacunas, digo, y ahorita que el tema de las vacunas está de moda, sí, el Espíritu Santo nos llena de vacunas con las cuales nos podemos fortalecer, porque es natural que como niños o bebés espirituales que somos, aún no podemos hacer grandes cosas, ¿no? No nos podemos todavía valer por nosotros mismos y que dependemos totalmente de nuestro Padre Celestial. Más adelante iremos ahondando en temas como el cómo luchar contra la carne. Cuando hablo contra la carne, no me refiero al sentido literal, sino a toda acción que conlleve conciencia y acción, que generalmente esa es la fórmula de un pecado mortal. eh, vamos a ir viendo más vacunas de cómo irnos defendiendo de todo aquello que se quiere oponer a nuestro Señor, tanto interno como externo. Porque como todo niño, estaremos expuestos a un sinfín de enfermedades que nos van a ir poniendo ahí como que la piedrita en el camino para que nos vayamos tropezando. Y si llegara a pasar, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Podemos ir, levantarnos, ir con el sacerdote a la reconciliación y volver a encaminarnos, pero nunca quitar nuestra mirada de Jesús. Pero también nuestro Señor quiere que estemos debidamente protegidos, porque todas esas enfermedades, y ahorita vamos a ir viendo algunos de los principales obstáculos que podríamos enfrentar, eh, todas esas enfermedades, si no estamos vacunados, nos van a hacer garras, porque como Jesús mismo lo dijo, para el hombre es imposible alcanzar la salvación, pero la salvación, la victoria, la tenemos en Jesús. La victoria la tenemos por Jesús. Y las principales vacunas son la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. La palabra de Dios, la oración y los sacramentos. Y si se fijan, técnicamente desde el punto de vista teológico, estas tres vacunas que les acabo de mencionar son oración. Estas tres son oración. Las tres máximas expresiones de oración que tiene la iglesia son la Eucaristía, es decir, la misa. La segunda máxima expresión de la oración
es la palabra de Dios, que tenemos que entrar en un momento de oración para poder ir a leerla, ¿no? Para que el Señor nos dé ese mensaje de amor, eso que nos quiere transmitir en ese momento. Y la tercera, que aquí no viene incluida, ponen los sacramentos, pero los sacramentos forma parte de la Eucaristía, vendría siendo la liturgia de las horas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, el principal problema que muchos enfrentan a la hora de recibir este llamado, a la hora de sentir ese abrazador amor de nuestro Padre, es la duda. Y la duda puede ser muy peligrosa, porque la sociedad de hoy en día, el mundo de hoy en día nos ha llenado de dudas, nos ha llenado de tantas dudas que hasta nos hace sentir incómodos el vivir nuestra fe plenamente. La cuestionan por todos lados. Y el enemigo busca meternos la duda, busca hacernos que busquemos conciliar nuestra fe con alguna otra cosa porque así, a lo mejor somos un poquito más agradables al mundo. O a lo mejor tenemos la duda de estar aquí en este momento recibiendo este mensaje. Pero el Señor, para muchas de las grandes preguntas que tenemos, siempre tiene una respuesta. A veces nos la pone en nuestro corazón, pero muchas otras veces la encontramos en la palabra. Entonces, por ejemplo, si alguien les pregunta, ¿por qué debes confiar en Dios? Pues nos podemos ir a Hebreos capítulo 6, versículo del 17 al 19. Y ahí la palabra nos dice, por eso Dios también confirmó su promesa con un juramento para demostrar a sus destinatarios que nunca cambiaría su decisión. Tenemos pues promesa y juramento, dos realidades irrevocables en las que Dios no puede mentir y nos da plena seguridad cuando buscamos refugio aferrándonos a nuestra esperanza. Esta es nuestra ancla espiritual, segura y firme, que se fijó más allá de la cortina del templo en el santuario mismo. Esto es palabra de Dios. Ahora, nos podemos preguntar otra cosa o te pueden preguntar otra cosa de que nos puedas que sembrar dudas. ¿Por qué debemos creer en Jesús como su hijo? Y la misma palabra tiene la respuesta. Abran sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 5, del versículo 9 al 12. Y ahí la palabra nos dice, si aceptamos el testimonio de los hombres, mucha más fuerza tiene el testimonio de Dios. Y hay un testimonio de Dios, pues ha declarado a favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios, guarda en sí mismo el testimonio de Dios. Quien no cree, hace a Dios mentiroso, ya que no cree al testimonio de Dios en favor de su Hijo. Pues bien, este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna y que dicha vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esto es palabra de Dios. O también ustedes se pueden preguntar, ¿por qué creen las promesas de Dios a través de Jesús? Apunten de nuevo, Gálatas 3:29, Gálatas 3:29. Y ahí el Señor nos dice, y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos en virtud de la promesa. Somos herederos, somos herederos, somos hermanos en Cristo, somos hijos de un rey y de un rey tan amoroso que nos dio a su hijo, de un Dios tan amoroso que nos deja decidir qué hacer con nuestra vida, porque la mayor prueba de amor después de Jesús, de nuestro Señor, con nosotros, es nuestro libre albedrío. Es nuestro libre albedrío. Entonces, cada quien decide qué hacer con su vida y si se quiere salvar o no.
Otra pregunta que les pudieran ahí tirar, o otra duda que les pudieran sembrar es, ¿por qué creer en Él? ¿Por qué creer en Él? ¿Acaso pasamos a tener conciencia de ser hijos de Dios? ¿Por qué creer en Él? Y abran sus Biblias, apunten el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Aquí se me trabó un poquito la computadora, una disculpa. Para todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así es. Jesús restauró nuestra dignidad como hijos de Dios. Y es normal, es natural que podamos tener dudas. Muchas veces las dudas pueden ser sutiles, pueden ser, realmente este apostolado es para mí, realmente esta espiritualidad es para mí, o realmente muchas veces el enemigo obra de muchas maneras. Puede inclusive meterles dudas sobre el catequista en cuestión, o algunas veces inclusive hasta del sacerdote. Y la palabra no miente, la palabra es la misma, sin importar quién la lea. Sin importar quién la lea, el mensaje es el mismo. El amor es el mismo. Las gracias que el Señor quiere que nosotros nos apropiemos son las mismas. Ahora, como último obstáculo inicial, y este es un obstáculo que todavía hermanos servidores de muchos años, miembros de la comunidad y todos en general, sufrimos para romper, sufrimos para abatir y deshacernos de esta cadena. Porque así como el antídoto, la vacuna de la duda es la fe, que la fe llega a través de la evangelización, y la evangelización nos lleva a la oración, nos lleva a la Eucaristía, nos lleva a los sacramentos. Este obstáculo que enfrentamos es, aunque estemos evangelizados, es algo que se incrusta tan profundo en nuestra conciencia, tan profundo en nuestros corazones, que es de lo más difícil que tenemos para combatir. Y es el rencor. Una de las cosas que más me ha tocado ver durante intercesión en oraciones de sanación es precisamente gente que es incapaz de perdonar, que tienen un rencor que los tiene atados, ancladísimos al pecado. Y son personas que ellos mismos se bloquean la sanación que el Señor quiere hacer en sus vidas, pero son incapaces de apropiarse de esa gracia. Que cuando una persona es incapaz de apropiarse de esa gracia que el Señor hace la obra a través de hermanos pidiendo, orando por él, eso se llama liberación. El caso de esas, ahorita en lo particular se me viene el caso de una señora que no quería perdonar a su esposo por unas cosas que él había hecho. Y Y el Señor ahí quería orar, pero al final del día uno tiene que decirle sí al Señor, sí, sáname, Señor, sáname. Porque el antídoto del rencor, la vacuna, que no es Pfizer, no es Moderna, no es CanSino ni Sinovac, es vacuna de lo alto, es vacuna Espíritu Santo. Esa vacuna del Espíritu Santo se llama perdón y reconciliación. El rencor es de las enfermedades más graves que hay. Es de los pecados más graves porque puede quedarse en un rencor interno, pero luego en algún momento inclusive ese rencor se puede exteriorizar y puede terminar con consecuencias muchísimo más grandes. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el proceso
los tres pasos de una bendición. El primer paso nace del corazón, ¿no? Es yo los bendigo, ¿no? O sea, les mando bendiciones. Nace del corazón, o cuando ustedes bendicen a sus hijos, ¿no? Nace del corazón. Lo razonamos y lo vocalizamos, es decir, viene de nuestro corazón, usamos nuestro intelecto, lo procesamos y lo llevamos a la acción. Lo mismo, es el mismo proceso para una maldición. Es el rencor que tengo aquí incrustado en mi corazón me lleva a pensar cosas inimaginables y nefastas y luego algo cometo pecado mortal. De ahí la importancia de irnos quitando, irnos extirpando, y pues obviamente con nuestras propias fuerzas sería imposible, pero de ahí la importancia de irnos extirpando de lo que es el rencor. Y he visto personas desde 15 años hasta de 80, 90 años que no son completamente felices o no alcanzan esa paz que nosotros como hijos de Dios tenemos derecho, porque el rencor nos ancla al pecado, porque el rencor nos ancla hacia esa inmundicia que nos trae el mundo y que es lo que todo aquello que se opone de Dios, que ustedes saben que es, quiere hacer.